Cuba Información. Está con nosotros Francisco Rivera, que es ingeniero del Instituto el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba. ¿Cómo nos explicarías la función que tiene este instituto en la sociedad cubana? El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos es una entidad pública, o sea, por lo tanto es miembro del gobierno del país y participa en la política del país de desarrollo. Fue creado en 1962 por el comandante Fidel Castro a raíz de un desastre natural que hubo en Cuba, que fue el paso del ciclón Flora por las provincias orientales, en el cual hubo 1.100 personas, entre hombres, mujeres y niños, se ahogaron en el paso del ciclón. Y se pidió crear un organismo que se ocupara sobre todo de prever el problema de estos desastres naturales en el país. Y posteriormente se transformó en un instituto cuya política es la de controlar, estudiar y preservar los recursos hidráulicos en función del desarrollo social y económico de Cuba. El instituto desarrolló una estructura de estudio con apoyo de países del campo socialista, la Unión Soviética, sobre todo la antigua Unión Soviética, y también Bulgaria y algo de país Checoslovaquia, también Hungría, para desarrollar personal cubano con capacidad especialista. Y se habló con el Ministerio de Educación para crear 2 facultades en el país, una facultad hidráulica en La Habana y posteriormente creamos una en Santiago de Cuba para graduar ingenieros hidráulicos en Cuba. También se crearon centros de estudios de técnicos medios, de obreros calificados en la parte de la actividad hidráulica. El instituto ha hecho un trabajo de prospección, de estudio y cimentización de las cuencas hidráulicas del país, de estudio de la lluvia en Cuba y tiene en este momento acumulado, aparte de los datos estadísticos que existían históricos en el país, más de 45 años de estudio de investigación sobre los recursos en Cuba. En la década de los 90 en América Latina ha sido una década de privatización, por ejemplo, de muchísimos servicios públicos, entre ellos la propia gestión del agua. Indudablemente Cuba es, de alguna manera, el modelo contrario. ¿Qué análisis harías tú sobre esta situación? ¿Cuál es el modelo de Cuba, el ejemplo de Cuba frente a todas estas políticas neoliberales? La privatización del agua le pasó igual que otros sectores de públicos en América Latina y otras partes del mundo, no solamente América Latina. En América Latina lo que cogió un auge tal vez un poco rapaz. Hubo 2 casos que a mí me molestan personalmente como ingeniero, sobre todo, que es el caso de Buenos Aires, que se privatizó el acueducto de Buenos Aires y prácticamente se destruyó la estructura que existía ya en Argentina en la parte del sector público de agua. Y lamentablemente después no le convino a los compradores del acueducto de Buenos Aires, lo vieron al Estado público argentino después prácticamente de evaluarlo. Las políticas en América Latina ha habido políticas en el sector del agua muy disímiles. En general, en América Latina hay resistencia a la privatización del sector del agua, es una resistencia. Y el caso más notorio es Brasil. Brasil, por ejemplo, se ha negado a privatizar el sector del agua. Lamentablemente Chile lo ha privatizado prácticamente, Argentina ya siguió el camino completo y se ha seguido en varios sectores también. México ha privatizado parte del sector, aunque bastante rechazo por muchos estados mexicanos. En el caso de Cuba, la entrega de agua a los sectores industriales, de población, sectores sociales, es una responsabilidad pública, una responsabilidad del Estado. Eso no quiere decir que el sector privado no esté presente en la industria del agua. Claro. Y Cuba no hay sector privado industrial, quiero decir, por lo menos en empresas grandes, aunque hay empresas mixtas. La parte del agua hay que entenderla como un problema que participa todo el mundo, inclusive el sector privado. Pero lo que no puede convertirse en un campo que el sector privado sea el que prime los intereses del sector privado como tal. Por el impacto social que tiene el agua, el impacto social cada día es mayor todavía y cada vez más complicado en muchos lugares. En el caso de Cuba, todas las empresas públicas de acueductos son públicas, excepto el caso de Varadero, que contratamos una administración española para administrarlo. O sea, le pagamos una administración española, pero es pública como administración. Y en el caso de Ciudad de La Habana, tenemos 8 municipios de la ciudad que tienen una empresa mixta, que tiene el 49% de las acciones y el Estado tiene el 51% de las acciones. Pero se regula por el Estado. En el caso del sector privado, estaba oyendo una conferencia ahora bastante complicada. Hay una tendencia a decir que el agua es un bien natural y que por lo tanto se debe cobrar. Y también se dice que el agua es una cosa cada vez más cara, que hay mayor cantidad de personas que no tienen acceso al agua como tal. O sea, parece que la respuesta intermedia ecléctica de la posición cubana es que el agua es un bien natural, que hay que preservar el bien natural jurídicamente, y buscar el acceso en el cual se hacen instalaciones. Y en esas condiciones de instalaciones, que son deficitarias en muchos lugares, participa todo el mundo, inclusive, porque no la parte privada, pero siempre es regulada por una entidad pública que se procure que el bien común prevalezca en la adquisición de esas empresas públicas o semipúblicas como tal. Esa es la posición cubana. En Cuba en este momento todas son públicas, excepto, como repito, el caso de Varadero, que administra por empresa pública, por administración extranjera, y el caso de Ciudad de La Habana tiene una empresa mixta en la cual económicamente es cubana y se rigió por un consejo de dirección de cubanos.
El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba ha tenido un papel fundamental en todo esto que se ha llamado, en este periodo de crisis económica y de falta de recursos materiales en el país, que se ha denominado el periodo especial. ¿Nos podrías explicar alguno de estos programas que has explicado en estas jornadas, tratando de recuperar soluciones autóctonas, cubanas, al problema del agua? Sí, el periodo especial, como es conocido a muchas personas, fue un estado bastante difícil en la economía cubana, en la sociedad cubana. Al instituto le corresponde el honor de ser los primeros designaron para buscar soluciones en el periodo especial. Y a nosotros nos parece fue una lección que hoy demostramos capacidades increíbles, sorprendentes. En la parte nuestra nosotros buscamos soluciones alternativas. Hicimos un programa con afectaciones que había en aquel momento, el año 92, de unas casi 800.000 personas del sector rural, buscar soluciones alternativas. Y pues, buscando cooperación de la comunidad, apoyo local, todo posible y todo lo que pudiera acompañar, inclusive nos acompañó bastante cantidad de ONG y la parte bilateral de Naciones Unidas. Hicimos un programa en que participó toda la sociedad cubana y todos los que quisieron acompañarnos y fue exitoso. Yo me estoy todavía los resultados prácticamente. Las coberturas de Cuba en este momento en el sector rural son muy elevadas. Son más del 90% rural, con acceso al agua de forma adecuada, 95% con acceso que tiene que buscar el agua a menos de 200 metros de distancia, que inclusive la norma por encima de Naciones Unidas. Pero el periodo especial nos ha significado la parte nuestra del sector rural, también en la parte urbana. Eso nos obligó a tener que admitir la entrada de capital extranjero en Cuba, pero siempre regulado por el Estado cubano, que en el caso de Ciudad de La Habana. Ciudad de La Habana en este momento, el agua que se integra a Ciudad de La Habana ha mejorado el servicio como tal, con una administración compartida, en que la parte extranjera comunica tecnología y comunica parte del dinero, y la parte cubana comunica también su tecnología y la parte del dinero. O sea, yo creo que es un acuerdo de caballeros entre dos entidades en la cual uno respeta a la otra y no hay ningún problema de contradicción. Y lo curioso es que en cuanto al agua que se trae de Ciudad de La Habana es mucho menos que hace 10 años. Y el agua que está distribuida en el país en este momento realmente es mucho menos que hace 10 años. Lo cual nos sorprende es increíble que hemos recuperado tan rápidamente. También Cuba participa, la parte nuestra sobre todo, en un programa de ahorro de energía a nivel escala nacional. Y ese ahorro de energía a escala nacional nos tocó a nosotros cómo disminuir los consumos nuestros de electricidad y de combustible. Porque la industria del agua es la gran consumidora de electricidad en Cuba. Tenemos prácticamente 500 gigawatt hora al año de energía eléctrica. Hay un programa que comenzó ya en el mes de septiembre en la provincia de Pinar del Río, que es una pionera en los estudios de parte hidráulica y en toda la experiencia del país, y ya está en la Ciudad de La Habana en este momento para cambiar todo el equipo de bombeo por equipos más eficientes. Para dar una cifra que puede ser ilustrativa, la efectividad de conversión de energía eléctrica en energía hidráulica en una bomba que tenía instalada en Cuba era 60%. Ahora se compra una bomba de 90% de efectividad, lo cual implica que tenemos un 30% más de aprovechamiento de la energía. Y significa en la práctica que voy a gastar un 30% menos de energía. Quiere decir que podría bajar de 500 gigawatt hora al año a unos 300 gigawatt hora al año, lo cual es una cantidad enorme. Es la suficiente electricidad para iluminar 3 ciudades de 100.000 habitantes, ese ahorro. El acceso al agua corriente en Cuba, dices que es del 95% de la población, lo es. ¿Cuáles serían las cifras de la región? Es decir, la región del Caribe, Centroamérica, o al menos para que podamos hacernos una comparativa entre Cuba y otros países. Bueno, el año 2005 el PNUD reconoció que Cuba tenía el desarrollo más grande del sector de agua en la parte de abasto de población y que era un modelo para la región. La región fluctúa lamentablemente bastante mal. Hay lugares con muy buenas coberturas, que es Puerto Rico, que tiene 100% de cobertura y con financiamiento norteamericano. Está Uruguay, está Costa Rica, está Jamaica, que tiene más del 90%, pero tenemos Haití con 30%, Bolivia con 40%, Venezuela todavía tiene 80%. Tenemos el caso de Ecuador con 60%. Chile tiene una cobertura muy alta, Chile tiene casi 90% de cobertura, lo cual es bastante buena Chile. Chile tiene una empresa pública que sobrevivió a Pinochet y era la empresa pública más rentable. Por cierto, la directora de la empresa pública, Raquel Alfaro, era una amiga personal de Allende. Y sin embargo regresó a Chile, administró aquello y Pinochet tuvo que tragarse a Raquel porque hizo la empresa más rentable de Chile, aunque era pública y ella era de Allende. Lo cual es maravilloso. La región sufre todavía las consecuencias. Yo explicaba ahora en la conferencia nuestra de que ya Naciones Unidas ha declarado el tercer decenio del agua. Sin embargo, a pesar de los decenios, cada decenio que termina con la misma cantidad de personas sin cobertura. 1.000 millones de productores sin acceso al mundo, 3.000 sin acceso al saneamiento. O sea, hemos tenido 30 años de trabajo coordinado por Naciones Unidas y los resultados siguen siendo la sexta parte de la población mundial sin acceso al agua potable, la mitad de la población mundial sin acceso al saneamiento. Eso todavía significa que
hay políticas no bien encaminadas y significa lamentablemente que todavía hay mucho trabajo que hacer que no se ha hecho.